Hola mis amados, bendiciones una vez más. Gracias por estar allí, pendiente de recibir este mensaje que tiene hoy el Señor para nosotros, para toda nuestra vida. Le aseguro, como suelo decir, que no volveremos a ser igual después de todo esto que vamos a recibir. Estoy seguro que usted va a ser bendecido, va a ser edificado por este mensaje que va o está dispuesto allí a recibir. Yo estoy muy agradecido de usted por todo el apoyo, por toda la ayuda que nos ha dado hasta ahora, agradecido porque ha compartido este mensaje, agradecido porque ha esperado allí pacientemente pues todo este tiempo que hemos estado durante esta pandemia llevando el mensaje vía online y usted siempre ha estado dispuesto para percibirlo. De verdad que yo he estado pues orando fervientemente por todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que comparten el mensaje, todos los que se suscriben, hasta todos ellos pues llegue esta gran bendición. Y no dejo de decirle pues que si tienen alguna necesidad de oración, no duden en ningún momento en solicitarla, porque ciertamente pues no es que tengamos más tiempo, pero son momentos donde requerimos de estar orando más por los miembros de la iglesia, por los que no lo son, por los que están suscritos, por los que nos escuchan, por los que nos siguen. Por eso le ruego a usted también que si usted puede pues compartir este mensaje, no deje de compartirlo. Hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios, necesita de edificarse, necesita ser levantado. Son momentos donde la gente se sumerge en depresión, se sumerge en los encierros, donde cree que no hay salida, donde cree que ya todo terminó y somos inclusive a veces blanco de aquellos que suelen decir, listo, es que ya viene el fin y todo se va a acabar. Y hay gente que termina creyéndolo, ¿sabe? Y se rinde fácilmente ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Yo quiero pedirle a usted que pueda reunir a los miembros de su familia, de su grupo familiar, los que están allí con usted, para que puedan también recibir esta palabra y puedan saber que podemos levantarnos, que podemos seguir adelante, que lo que le estamos diciendo es lo correcto, de manera tal que cuando usted le esté pidiendo también a ellos que busquen más de Cristo, sienta también con esta palabra que va a recibir, con este mensaje, el apoyo, y ellos puedan saber de otras voces, de otras personas que también le están diciendo a ellos las cosas como son y por qué tienen que hacerlas, porque a nosotros verdaderamente a veces nos cuesta, pues, cuando viene la palabra de algún familiar cercano, de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi hermano, o sea, que de verdad eso sea así y que esto es lo que me va a sacar adelante en todas estas cosas. Nos cuesta poderlo aceptar, pero a veces, sorprendentemente, cuando alguien diferente a la familia se lo explica, se lo enseña, parece que estamos como más dispuestos a recibirlo y ponerle más atención. Es típico, es bíblico inclusive, que no hacemos caso a la gente cercana. Bueno, aproveche ahora este momento para que el miembro o los miembros que están en su familia, que no comparten, que necesitan levantar su ánimo, necesitan cambiar de vida, sepan que hay alguien que le está hablando, que le está dando un mensaje, que el Espíritu está dispuesto para transformarlo y para cambiarlo. Por eso le agradezco, pues si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, comparta este mensaje, llame a los demás, hágale saber que algo bueno está ocurriendo, que algo está dispuesto allí para transformar y cambiar las vidas de quienes están escuchando. Pues la palabra que le damos no es palabra que sea de hombre, es palabra de Dios. Y Jesús dijo bien claro que las palabras que él daba eran palabras de vida y eran espíritu. Asimismo, pues yo estoy seguro que esa palabra va a penetrar en todos nosotros. Agradezco a todos mis hermanos, a todos mis hijos que están fuera en el exterior, hasta ellos llegue esta gran bendición, en donde quiera que se encuentren, que no desmayen, que sigan luchando, que por el contrario, si tienen adversidades en algún momento, sepan que parte de la lucha y el entrenamiento que tenemos en la fe es justamente eso, tener la certeza de que vamos a salir adelante y que pronto, muy pronto, todo habrá pasado y entonces nosotros simple y llanamente daremos testimonio de cómo el Señor Jesucristo nos ayudó a nosotros a salir adelante en todas las cosas. Toda la familia, desde los más pequeños hasta los más ancianos, hasta ellos también llega esta gran bendición, edificando la familia. Quiero muy especialmente hoy que entiendas que si las crisis están dentro de la familia, dentro del matrimonio,
no te dejes arrastrar por las circunstancias externas. Busca más bien de Cristo y allí hallarás la respuesta. Allí hallarás la forma cómo volver nuevamente a reunificar, a ser unos en Cristo Jesús y a estar seguros de que vamos a vencer. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él entronado edificándonos hasta ahora, que sea Él trayendo la palabra, que sea Él el que haga todas las cosas. Ponga pues allí ahora con su familia, tómese de la mano, levántese, póngase de pie, siéntese como usted quiera, pero quiero que más que cualquier otra cosa ponga fe en su corazón, la manifieste y haga un clamor desde lo más profundo de su alma para que sea el Señor escuchando allí mismo adentro de la necesidad que usted tiene. Aunque Él, mi Dios, conoce la necesidad suya, es necesario exponerla, es necesario humillarnos delante del Señor para que entonces recibamos la fortaleza que viene de parte de Él y podamos tener la certeza de que vamos a salir adelante. Mi Dios todopoderoso, grande eres tú. Tú eres Rey y no hay otro Dios. A ti te debemos todo lo que somos. Por ti estamos en esta tierra y no hay nada que se escape de tu mano. En el nombre de Jesús, conforme tú nos ordenaste y nos dijiste que teníamos que dirigirnos a ti, hoy, Señor, clamamos. Clamamos porque tú eres el único Dios. Clamamos porque tú eres el que nos guarda. Clamamos a ti porque tú eres el que puedes cambiar nuestras vidas. Tú eres el que puedes marcarnos el camino en el que debemos andar. Clamamos a ti, Señor, porque hoy más que nunca estamos en necesidad. Hoy reconocemos delante de ti que no hemos hecho las cosas conforme tú las has ordenado, que hemos hecho las cosas a nuestro parecer, hemos andado en nuestra propia opinión y el pecado, Señor, se ha enseñoreado de nosotros. ¿Cómo escondernos de ti si a ti nada se te puede esconder? No hay cosa que tú no conozcas, no hay cosa que tú no sepas. Y a veces, por no estar cercanos a ti y no tener comunión a ti, es que nosotros no conocemos lo que ha de venir. Porque tú ciertamente dijiste que cuando nosotros recibiéramos el Espíritu de verdad, Él nos daría a conocer toda la verdad y nos mostraría las cosas que habían de venir. Eso se llama, Señor, discernimiento y ahora lo entendemos. Por eso te pedimos a ti en el nombre de Jesús que derrames de tu Espíritu sobre nosotros, que nos des discernimiento, que nos enseñes en la sabiduría eterna que solamente tú puedes dar a cómo resolver los problemas que hoy tenemos, cómo salir adelante, cómo dar el próximo paso. Sabemos, Señor, que tenemos necesidad. Sabemos que hoy estamos convalecientes en enfermedad, con esta pandemia, con esta virosis, con todas estas cosas que hoy nos están afectando. Estamos seguros, Señor, de que si clamamos a ti, tú vas a responder, pero no antes sin reconocer de que nosotros hemos pecado contra ti y que siendo tu pueblo dimos la espalda. Pues hoy, Señor, viramos nuestro rostro hacia ti y te pedimos que nos recojas, que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo. Que no nos abandones en ningún momento, que no nos dejes, Señor, sino por el contrario, que si hay situaciones en medio de nosotros, venga tu Espíritu a entronarse, a fin de que todo pueda disolverse y pueda resolverse tal cual como tú lo has establecido. Tú eres el Dios que edifica la familia, tú eres el Dios que edifica las almas de los hombres, tú eres el Dios que puede marcar el camino del hombre, tú eres el que decide hacia dónde tenemos que ir, tú eres el que nos levanta, tú eres, Señor, el que nos da la fortaleza, tú eres el que hoy nos está pidiendo que te demos un voto de confianza, creyendo en ti, en fe, Señor, que seremos salvos y que saldremos de todas estas situaciones, que a pesar de las adversidades que se puedan presentar, tú nos das la sabiduría para salir de ellas, para superarla, para vencerla. Y aunque parezca, Señor, algo imposible, eso va a ocurrir. Y aunque parezca la instrucción que nos estás dando, que suele ser muy sencilla o muy tonta a nuestro parecer, pues ella es la que va a dar resultados. Así pues le dijiste a tu pueblo en el momento en que entró la tierra prometida y comenzó la conquista, había terminado el momento, la oscuridad para ellos y el desierto donde andaban, y le mandaste a dar 7 vueltas, Señor, a aquella ciudad, que luego en la última vuelta ellos gritarían y caerían los muros, y así aconteció. Así pues haya en nuestro corazón la certeza de que tú darás la palabra y lo que tú digas, eso es lo que va a ocurrir. En el
el nombre de Jesús te rogamos pues, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, que despiertes nuestro oído y que abras nuestros ojos para mirar lo que hasta ahora no hemos visto. En el nombre de Jesús, levántate junto con esta generación, una generación que ha de gobernar sobre esta tierra por siempre y para siempre, Señor. Y así daremos victoria, exaltaremos tu nombre, abriremos nuestra boca para hablar de tus maravillas y de tu grandeza. Recibe la honra, Señor, recibe la gloria, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. A ti sea, Señor, por siempre y para siempre la adoración que hoy damos en el nombre poderoso de Jesús. Allí mismo donde está, amado, levante su mano y en el nombre de Jesús repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Creo que no hay nadie hasta ahora, al menos que yo conozca, sin importar la edad que pueda tener, que no haya tenido una crisis en su vida, que no haya pasado por alguna circunstancia de apremio, una de esas circunstancias que parece que no terminan y las cosas justamente cuando crees que vas a terminar se ponen más críticas. Y a veces cuando las relaciones, inclusive matrimoniales, familiares, laborales, de negocio, de cualquier tipo, se complican, no entendemos que esa complicación está demandando un cambio que nosotros a veces en nuestra comodidad no estamos dispuestos a dar. Nos hemos acostumbrado tanto a lo que teníamos, al modelo de lo que nosotros exigimos, que no nos dimos cuenta que todo lo que veníamos haciendo y lo que veníamos practicando era necesario cambiarlo. Lo he dicho hasta la saciedad y lo seguiré diciendo. Dios es un Dios de cambio. Él no cambia, pero Dios lo cambia todo. Nosotros cometemos un error al tratar de permanecer en la misma situación, en la misma condición, sobre todo cuando hemos estado cómodamente. En principio, cuando no conocemos de Dios, porque creemos que esa es la vida. El disfrutar, el compartir, el tener algo, el tener las cosas materiales y disfrutarlas, emborracharnos, comer, beber, vestir, y parece que no hay futuro en nosotros, sino simple y llanamente vivir de esa manera. Llegamos a creer que esa es la vida. Pero también, después que conocemos del Señor, cometemos el error de no querer cambiar, de no querer subir de nivel, de no entender que en Cristo el crecimiento es constante, que nada permanece estático, pero nosotros somos expertos en permanecer estáticos en un lugar. Una vez que llegamos, por eso a veces se nos presentan los problemas en la iglesia o no estando en la iglesia, o conociendo a Cristo, se nos presentan los problemas y nos quejamos delante de Dios porque no hemos entendido qué es la exigencia, los cambios, el crecimiento que nosotros debemos experimentar, la batalla que debemos luchar y la victoria que debemos tener. Nos cuesta, nos es muy difícil poder entender este tipo de cosas. Cuando es muy normal que esto pueda ocurrir en nosotros. Cuando esto ocurre, cuando estos acontecimientos vienen, como que hoy está viviendo no solamente este país, sino todo el mundo, y unos más específicos, crisis sobre crisis, se generan crisis, se generan situaciones a las cuales llamamos crisis. Y la crisis no es más que una señal de cambio. La crisis, su significado es un acontecimiento, fortuito inclusive a veces, un acontecimiento que requiere de un cambio de vida, que te da la señal del cambio de vida. Cuando hay una crisis, ya sea en la familia, una crisis en el matrimonio, una crisis en el trabajo, una crisis en tu vida, no es más que una señal de que el modelo, el estilo de vida que tú traías, el tipo de relación que tenías, necesita cambiar.
Porque una crisis no es más que el síntoma que te hace saber que el sistema en el cual estabas colapsó. Ya no puede seguir funcionando de la manera como normalmente lo hacía. Necesita un cambio, necesita modernizarse, necesita tener nuevo entendimiento en el caso de las relaciones matrimoniales y en el caso de las relaciones de familia. Necesitan cambio, necesitan ser actualizados, necesitan modernizarse, necesitan avanzar, necesitan ver las cosas que están ocurriendo desde otra óptica. Si tú te quedas estático y permaneces allí, vas a encontrarte con una gran crisis que luego no vas a poder resolver. Y por lo general suele ocurrir que la gente, en vez de comenzar a pensar o de buscar la solución a lo que se está presentando, a lo que estás evidenciando, por lo general lo que hace es tratar de mantener lo que antes tenía. Y en ese empeño no se da cuenta que habiendo pasado eso, o sea, no puede encontrar una solución en el pasado. La solución la tienes hoy con lo que ha de venir. Esto que acabo de decir, yo sé que le puede afectar a usted, pero es que usted no puede hacer nada mañana. La solución usted la tiene hoy con lo que ha de venir. Es aprender a ver lo que viene. Cuando Jesús nos dio la promesa de recibir el Espíritu, dijo que cuando lo recibiéramos, Él nos habría de mostrar las cosas que habían de venir. Para tú saber lo que viene, para tú saber y conocer la voluntad de Dios, tienes que empezar por renovar tu mente y dejar que sea el Espíritu el que te va renovando y va viendo las cosas. Pero si no te mantienes en este camino, difícilmente tú puedes ver eso. Por eso la gente tiene los choques, por eso la gente nunca está preparado y no sabe cómo enfrentar las situaciones adversas que se pueden presentar en un momento determinado. Hay crisis que se aprovechan. Quien sabe ciertamente lo que hay que hacer, aprovecha las crisis. No las ve tan solo, aunque ello significa peligro, la crisis significa peligro, algo inesperado, algo de cambio. También representa o lleva intrínsecamente la oportunidad que usted puede aprovechar. La gran mayoría hoy está sumergido en el problema, en la pandemia, en todo lo que estamos viviendo. Pero difícilmente alguien está dedicando el tiempo para mirar cuáles son los cambios que hay que hacer. ¿Cuál es lo nuevo que hay que experimentar? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿O cuál es la dirección que Dios tiene que darme para yo saber a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos cuesta a nosotros poder aceptar esto de los cambios porque arropados por las circunstancias, no solemos nosotros poner la mirada en las cosas que tiene el Señor. Decía, creo que el domingo pasado, que nosotros nos empeñamos en naturalizar a Dios. Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Y nosotros tenemos esa característica, pues nosotros somos espirituales y todo lo que es espiritual es sobrenatural. Y podemos echar mano de todo eso para poder cambiar lo que naturalmente ya ocurrió. Todo lo que es hoy natural, primero fue sobrenatural. Así que cuando se presenta una situación que aparentemente no tiene salida con lo natural, tú tienes que ir a lo sobrenatural para hacer algo que sea completamente diferente a lo que ya se conoce y te pueda permitir abrir la puerta y entrar donde tú tienes que estar. No es muy fácil poder hacer esto, pero a veces es el Señor el que te está llevando por este camino, el que te obliga, el que te empuja, el que te invita, porque es necesario que cambies. Cuando mi Señor Jesucristo llegó, hizo acto de presencia, cuando comenzó su ministerio, observe que Él nace y pasan 30 años y no había hecho absolutamente nada más que su proceso de formación. Pero cuando llega el momento en que Él comienza su ministerio, Él fue una crisis. Él vino a representar la crisis para todo el fariseísmo, para toda la autoridad religiosa que estaba en ese momento. Jesús hacía cosas
que teniéndolas ellos escritas, no creían que él las podía hacer. Y eso generaba un problema. Eso era porque ya ellos estaban acostumbrados a algo que tenían escrito. Hicieron de su vida un manual escrito en cultura, en costumbre, y luego no aceptaban los cambios que tenían que venir y hacer. Tanto es así que en el momento en que está ejecutando el ministerio mi Señor Jesucristo, aquella gente estaba no bajo el dominio de sus propios reyes o de sus propias autoridades, sino bajo el dominio de las autoridades romanas. Hasta ese extremo habían llegado y ellos todavía prefirieron aceptar el gobierno de los romanos y no lo que realmente estaba escrito según la misma ley, según la misma letra o la misma palabra que ellos decían obedecer. Así que fue un cambio total. Representó en ese momento el fin de un sistema. Representó en ese momento el fin de un modelo. La crisis, toda crisis es coyuntural. Eso significa que es momentáneo, pero va a durar hasta el momento en que tú entiendas que eso tiene que cambiar. Por eso son coyunturas, se presentan allí el cuello de botella, que entonces parece que no tienes una salida. Pero si entiendes y procesas como realmente tienes la información y tienes la comunión con el Señor, vas a encontrar una salida. Cuando mi Señor Jesús comienza su ministerio, Él hace la invitación a sus discípulos. Y aquella gente, cuando Él los llamaba, ellos le obedecían ciegamente, porque no veo que ninguno le hiciera objeción para dónde iba a ir con Él. Solamente le decía que le siguiera. Y llega un momento, dice mi Biblia, en el capítulo 4 del libro de Marcos, que estando Jesús con ellos, de repente dice Marcos 4:35, que llegada la noche, es curioso esto, pero comienza ese pasaje, es el momento en que Jesús calma la tormenta. Ellos todavía no conocen quién es Jesús. Pero dice allí, comienza el versículo 35 diciendo que llegada la noche, Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y allí se presentaría una tormenta que siendo ellos expertos pescadores de eso, no habían vivido. Y no habían vivido porque posiblemente con ya la experiencia que tenían acerca de la pesca que ellos hacían, procuraban en todo momento que cuando había mal tiempo ellos no estaban allí en el mar. Los procuraban y no salían. Y si se presentaba el mal tiempo, mientras se iba formando, ellos buscaban la forma de llegarse hasta la orilla y no estar allí. Así que difícilmente ellos habían vivido una tormenta. Pero observe esto, Jesús no te invita o la prueba no te viene sino en el momento más crítico que tienes de tu vida. Jesús no le dijo en pleno día a ellos que pasaran al otro lado, sino que esperó a que llegara la noche. En el momento oscuro, en el momento crítico, en el momento más donde parece que somos muchos y paré la abuela. Tú no esperas una cosa como esa. O como solemos decir nosotros, lo único que falta es que venga el perro y levante la pata. O sea, me han ocurrido tantas cosas que ¿cómo es posible? Vea, este país tenía ya una cantidad de años sometido o luchando contra una situación de la cual consideraba que tenía que salir o consideramos que tenemos que salir. Y encima de eso vino la pandemia. Asimismo, de repente tú has estado luchando, trabajando, haciendo, buscando la manera de levantar o tratando de solucionar. Tienes problemas con tu pareja y de repente parece que se agrega una cosa más. Jesús hace la invitación a sus discípulos en plena noche, llegada la noche.
De repente no sé si, no lo dice la Biblia, pero quizás alguno llegó a pensar allí, alguno de sus 12 que tenía allí, llegó a pensar a lo mejor, oye, solo que no se atrevió a decirlo. Sé qué puntería tiene Jesús. ¿Qué puntería tiene este maestro? O sea, no nos pudo invitar a pasar al otro lado en el día, sino que se le ocurre justamente de noche, cuando más bien hay que estar descansando, cuando hay que estar durmiendo. Es como cuando estamos en la iglesia, ahora hay que hacer esto. Oye, este pastor sí es grande, de verdad. A él no se le ocurre hacer otra cosa, sino, o en otro momento, sino justamente ahora es cuando se le va a ocurrir hacer tal cosa. Así a veces nos pasa a nosotros, nos ocurre. Jesús en el momento más crítico te va a invitar a que te metas en la tormenta. Es Él el que te hace la invitación. Esto me indica que la crisis, la pandemia, como se llame, lo que estamos viviendo acá, Él tiene el control. Él sabe lo que está ocurriendo. Él sabe lo que está pasando. Él sabe, tu fe está siendo probada. Y cada uno de los que dicen ser valientes de Jesús van a demostrar aquí si toman agua parado o se echan como perros para tomar el agua, así como los de Gedeón, como los midió el Señor con Gedeón. Le dijo a Gedeón, tienes que escoger solamente 300. ¿Y cuáles son los que va a escoger? Bueno, los que se echen como perros, eso descártalo. Pero los que tomen el agua con la mano y se queden allí parados como varones, con eso te vas a quedar. Asimismo, nos está probando también a nosotros. Si nosotros sabemos entender la prueba, sabemos salir adelante con la victoria y vamos a tener éxito y sabremos entonces que estamos en otro nivel y en otra escala. Solo que a veces nosotros no entendemos por qué vienen estas cosas y no sabemos aprovechar la crisis. Aproveche la crisis, aproveche el momento crítico, porque ¿cómo lo aprovecha? Si le estoy diciendo que es una señal, vea, una crisis es una señal de debilidad. Ponga mucha atención a esto. Una crisis es una señal de debilidad. Y una debilidad es una señal de tu necesidad. Y la necesidad implica cambio. En pocas palabras, cuando se presenta una crisis, tienes que saber que algo tiene que cambiar. Si tú tienes una relación y no va bien, se presenta una crisis, ¿qué te está diciendo eso? Algo tengo que cambiar en mí. O algo tenemos que cambiar, porque si es de pareja, ambos tenemos que cambiar. Si tú no encuentras esa debilidad, si tú no encuentras eso, o eso que tienes que cambiar, difícilmente la relación va a mejorar. Así ocurre en todos lados, en todas las cosas que tú haces. Así que alguno puede haber dicho en ese momento, o sea, qué puntería me llevan a esto, pero nadie dice nada, sino que aceptan. Allí aceptaron, subieron con Jesús y pasaron al otro lado. Él está al control de todas estas cosas. Él sabe. Él lo único que quiere es que tú acudas a Él. Él lo único que quiere que tú tengas comunión con Él, que puedas exponerle, que puedas saber también de Él cuál es la respuesta y qué es lo que se tiene que hacer. Porque ¿cómo se glorificará Cristo en todas estas cosas si no es Él el que hace posible que nosotros salgamos adelante? Tenemos que aprovechar la crisis. De esa manera la aprovecha. De esa manera viene el cambio. De esa manera usted sabe que ahora no puede seguir viviendo de la manera como vivía anteriormente, porque eso le generó la crisis. Alguien que está acostumbrado a mentir, a engañar, y se generan los problemas por eso. ¿Qué le indica eso? ¿Tienes que seguir acaso en esa vida? ¿Tienes que seguir engañando? ¿Tienes que seguir mintiendo? ¿No estás entendiendo, no te das cuenta que eso es lo que tienes que cambiar? Porque eso está destruyendo la relación. No puedes mentir. Y así muchas otras cosas a las cuales estás acostumbrado ya a practicar y hacer. A defraudar, a engañar, a robar inclusive. No puedes hacer eso. No puedes seguir adelante con eso. Tienes que acabar con eso.
Entonces, tenemos que ser claros en este tipo de cosas y tenemos que aprender a ver las dificultades. Por eso es que Santiago 1, 2, 3, él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice ahí, produce paciencia. Tenga pues la paciencia, su obra completa, para que seáis hombres cabales y completos, sin que os falte cosa alguna. Entonces vamos a ser probados. Y si viene la prueba, hay dos formas de enfrentarse a ella. Uno hablando y maldiciendo, otro mirando y pidiendo a Dios cuál es la dirección en la que debo ahora seguir, en la que tengo que avanzar. No puede, la gran mayoría, cuando se le presenta este tipo de situaciones, se rinde fácilmente y cae en el miedo. Nos meten en el miedo, los medios, las redes sociales y todas estas cosas nos van llenando de todo aquello tan malo, satanizado y todo, que nosotros temblamos de solo escuchar. Te dicen entonces: quédate en tu casa y tú no te mueves. La salida es esta, que tú no te muevas, que tú no hagas nada. Muérete si quieres allí, pero no te muevas. Y no creo que esa sea la salida. Ese es el planteamiento que suelen hacer los hombres. Algo a veces que no tiene, parece que ni sentido. Porque aquí ordenaron a la gente que se quedara en su casa, sin importar si esa gente tenía para comer, si esa gente tenía para beber, si cubrían sus necesidades ni nada por el estilo. E inclusive nadie se ocupó de darle lo mínimo necesario en cuanto a salud, si era eso. Es una obligación del Estado hacer tal cosa. Pero vinieron y le dijeron eso, y la gente suele venir ante las crisis, temblar, paralizarse y hasta morirse. Retrocede. Lejos de avanzar, retrocede. Una crisis tiene que ser para avanzar, no para retroceder. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de lo que retrocedemos para perdición de nuestras almas, sino de los que avanzamos, de los que vamos adelante en fe para salvación de nuestra alma, no para perdición. No retrocedemos. Eso quiere decir que no es que yo voy adelante por guapo, sino con entendimiento, sabiendo lo que voy a buscar, sabiendo lo que voy a obtener, sabiendo lo que tengo que hacer, y hasta donde sé, el único que me puede decir qué cosa es lo que tengo que hacer según el propósito y el llamado que tengo en el Señor, es el mismo Señor por medio del Espíritu. Y debo aprender entonces a tener comunión con el Señor para que en oración me revele, me muestre cuál es el paso que yo tengo que dar, porque no a todos se le va a hablar de la misma manera, no todos tienen la misma dirección, no todos tienen el mismo propósito, no todos tienen que hacer lo mismo. Lo que da resultado a uno no necesariamente da resultado a otro, pero si es Dios el que está hablando a cada uno, lo que diga Él que tú vas a hacer, eso es lo que va a dar resultados para ti, para tu familia y para todos los que están alrededor. Cuando aprendamos a escuchar entonces la voz de Dios, sabemos que no vamos a retroceder, seguros y certeros de que dando el paso que Él dijo que íbamos a dar, tendremos lo que Dios dijo que íbamos a tener. Vamos a superar esta situación, vamos a salir adelante, vamos a vencerlo, vamos a pisotear al enemigo en esto y vamos a pasarle por encima. Nosotros abriremos la boca y los muros caerán y tomaremos el premio que nos ha dado el Señor. Pero no podemos retroceder. Hay crisis, ¿qué hacemos? ¿Cuánto nos estamos dedicando a buscar una nueva alternativa? Algo productivo, algo en que pensar, algo nosotros mismos haciendo, quizás hasta con nuestras manos, que nos abra una nueva puerta, una nueva oportunidad a hacer las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Debemos meditar en cada una de estas situaciones que hasta ahora nos están aconteciendo. Las crisis van a evidenciar, señores, de qué estamos hechos nosotros. La crisis va a evidenciar qué es lo que llevamos por dentro. La crisis va a evidenciar cuánta palabra de Dios nosotros tenemos. La crisis evidencia cuánto conocemos del Señor.
La crisis evidencia cuánta confianza tenemos en la palabra de Dios. La crisis es lo que va a evidenciar cuánta comunión tenemos con Dios. Así de sencillo. Observe usted lo siguiente. Si sigue leyendo el pasaje, ahí en Marcos 4:35, ahí en adelante, dice el versículo 37 y 38, que de repente, porque las crisis ocurren cuando tú estás tan cómodo en lo que estás acostumbrado a hacer, que tú nunca te preparas para que algo malo te ocurra. Así que eso va a ocurrir de repente. Mientras ellos iban, se levantó una tormenta. Se levantó la tormenta y el agua ya estaba entrando en el bote. Y los discípulos se comenzaron a preocupar, a correr unos con otros. Y comenzaron y fueron a despertar al maestro, que dice mi Biblia allí, que estaba durmiendo en la popa. Iba muy tranquilo, iba durmiendo a pesar de que la tormenta se había levantado, a pesar de que él estaba dormido. Jesús sabía perfectamente que se estaba levantando una tormenta. Él conoce perfectamente cuál es el problema que tú tienes. Sabe también cuál fue el pecado que generó el problema. Porque esta es una de las cosas que nosotros tenemos, que queremos salir de los problemas sin reconocer que hemos pecado. A veces queremos olvidar lo que generó la situación que hoy tenemos. Es verdad que el Señor se olvida de nuestros pecados, pero la memoria tuya está intacta para que no vuelvas a cometer el error y para que sepas de dónde viene eso, por qué se generó esa situación. Aquí es donde a veces decimos, oye Señor, ¿por qué yo no te conocí antes? Que no hubiese cometido tantos errores, no hubiese hecho esto, aquel dinerito que malgasté rumbeando, haciendo esto y todo, lo hubiese metido, oye, tuviese mi casita, tuviese mejor y todas estas cosas. Pero era necesario que pasaras por ello, porque tu mente estaba tan entenebrecida que no había forma de poderte traer al Señor si no era por el error que cometías allá. Así que la crisis va a evidenciar de qué estamos hechos nosotros, qué es lo que llevamos por dentro. Cuando tú quieres conocer quién es alguien, espera que se aire o que tenga poder. Y entonces verás todo lo que haces, todo lo que es capaz de decir, todo lo que es capaz de hacer. En ese momento que se levanta la tormenta, los discípulos que están allí con Jesús inmediatamente comienzan y van a levantar a Jesús. Y lo primero que le dicen es esto: levántate, levántate Señor, levántate Maestro. No te das cuenta o no tienes cuenta de nosotros, no estás pendiente de nosotros, que perecemos, nos estamos muriendo. La forma siempre, vea, ¿cuál era la diferencia o qué diferencia iba a hacer Jesús al ellos despertarlo? Hay una cosa que nosotros no vemos porque quizás no está escrito allí. Y esto pone en evidencia los momentos críticos de nuestra vida, cuando tenemos que enfrentar decisiones, cuando tenemos nosotros que enfrentar las circunstancias, los problemas que son adversos. Va a evidenciar de qué estamos hechos y quiénes somos nosotros. Pero la única manera, ahorita nosotros conocemos a Jesús, para que ellos fuesen a levantar a Jesús, a despertar a Jesús, es que ellos tuviesen la certeza de que Jesús podía hacer algo. Pero ellos, estoy seguro, no lo levantan, no lo despiertan porque Él podía hacer algo. Porque luego se sorprenderían más bien de lo que Él haría. Así que ellos no tienen ninguna certeza. Pero lo levantan porque es inconcebible que ellos estén padeciendo una tormenta y Él esté muy tranquilo, dormido. Porque el que tiene problemas, el que vive la crisis, el que siempre busca las maneras de hacer saber a los demás, sobre todo los que están tranquilos, cuál es el problema que ellos tienen.
Y no se dan cuenta que hacen partícipe a todos los demás. O sea, ¿por qué razón lo estás despertando? ¿Tienes certeza de que Él te puede resolver el problema? No. Entonces, ¿para qué? Porque es imposible que yo teniendo este problema aquí, entonces de repente Él siga durmiendo. Yo tengo ejemplo de eso. ¿Sabes? Se va la luz, no hay aire acondicionado, tú sigues durmiendo. ¿Y cómo es que sigues durmiendo sin aire acondicionado? Porque tengo sueño. No, pero tienes que despertarte. No puedes seguir durmiendo. Porque si yo no duermo, tú no duermes. Espero, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, no puede ser que yo tenga el problema y que tú no lo tengas. Así que tú obligatoriamente debes tenerlo también. Y ya eso va indicando qué tienes tú dentro. Eso se llama egoísmo. A no ser de que amerites o requieras verdaderamente la ayuda de ese a quien tú vas a molestar, a quien tú vas a levantar, a quien tú vas a despertar. De lo contrario, lo único que estás haciendo es manifestar el egoísmo que tienes tú, donde no puedes ver a alguien tranquilo, donde no puedes ver a alguien en paz, porque tú estás atormentado. Si tú estás atormentado, tú quieres que los demás estén atormentados. Si tú tienes un problema, tú quieres que los demás tengan el problema. Pero no es así, señores. El tratar es contigo. De hecho, despiertan a Jesús. ¿Y qué es lo primero que ellos dicen? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Eso va a evidenciar qué es lo que tienes por dentro. Las palabras que salen de tu boca. Si son quejas, o cómo oras, o cómo te diriges al Señor en medio de la crisis. Ay, Dios mío, ahora sí nos vamos a morir. Ahora sí es verdad que esto, mira, listo, vino el fin del mundo, se acabó. ¿Y qué hay de los que dicen esto se lo llevó quien lo trajo? No, ahí no hay nada que hacer, ni se te ocurra hacer tal cosa. No vayas a protestar, no vayas a reclamar, no digas nada, no hagas esto, no hagas lo otro. No te preocupes, ya lo peor ya pasó. Si sabes que va a pasar lo peor, ¿qué haces molestando a los demás? Esto es lo que hace la crisis. Que no nos damos cuenta que el sistema, el modelo terminó, el modelo colapsó y necesitamos más bien usar la creatividad nosotros, usar también de los demás que están a nuestro alrededor, de proyectar y permitir que algo nuevo se manifieste. Por eso es que este país todavía no termina de salir de esto, porque nadie propone algo nuevo que va a venir. Nadie termina de entender que hay que esperar a que Dios haga las cosas como tiene que hacerse, que hay que escuchar a los hijos de Dios, que hay que escuchar a los varones de Dios para entonces guiar a este país por el sendero de justicia divina. Nos cuesta poder aceptar a veces que estamos llenos de cosas negativas. Eso no se va a poder. Esto era justo lo que faltaba. ¿Quién? No, cuidado, esto te va a matar. No, mira, eso le ocurrió también a los chinos, así que si le ocurrió a ellos, también a nosotros nos va a ocurrir. Y lo que hables, eso es lo que te va a ocurrir. Es como el que dice que te vas a morir y te vas a morir. Dices que no vas a comer y no vas a comer. Proverbios 18:20 dice: ¿con qué llenará el vientre, su vientre el hombre? Con lo que sale de su boca. ¿Y sabes cuál es el momento para ver qué es lo que tú vas a recibir y por tanto lo que llevas por dentro? El momento crítico. El momento de discusión, el momento en que te airas, el momento de desesperación. Cuando tienes la discusión con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, ¿qué tipo de palabras son las que salen de tu boca? Porque estos dijeron inmediatamente que se iban a morir. ¿Cómo nos expresamos nosotros en los momentos críticos? A veces queremos obligar a las personas a aceptar la condición de vida. Dice, no, disfruta eso, porque hay mucha gente que está peor que tú. Eso es verdad, pero no por eso yo voy a aceptar esto que me estás dando ahora. Por el contrario, deberíamos luchar y deberíamos decir entonces, vamos a aprovechar esto hoy, pero vamos a luchar por más, porque hay mucha gente que tiene necesidad así como yo la tengo hoy. Pero no planteamos de esa manera, no lo hacemos de esa manera. Esto dijeron inmediatamente, levántate porque nos vamos a morir.
Proverbios 18:21 dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que guste de ella comerá de su fruto. Si tú dices que te vas a morir, pues te vas a morir. Si dices que este es el fin del mundo, será el fin del mundo para ti. Pero yo sigo diciendo que ahora es cuando comienzo. Decía el otro día que la ecuación a usted no le cuadra cuando usted no conoce de vida eterna. Y cuando se le muere a alguien, comienza a quejarse de parte de Dios. Y le dice a Dios cualquier cantidad de cosas que no es lo correcto. Solamente cuando entiende que usted está de paso aquí y que va buscando la vida eterna, entonces cuando eso cuadra. Entonces cuando entiende que usted no solamente fue hecho para esta vida, sino para una vida eterna. Por eso mientras respire tiene que luchar. Tiene la crisis pero no la aprovecha. Algo nuevo va a hacer el Señor, algo nuevo, creativo. Busque una salida, busque qué es lo que están haciendo, busque cómo resolver un problema a alguien más y con eso resolverá también el suyo y verá entonces cómo esto le da resultado. No se rinda al planteamiento que le hagan. Hay la oportunidad de hacer esto, hoy puedo hacer esto, hoy puedo comer, hoy puedo limpiar, hoy puedo ir, hoy puedo hacer, hoy puedo trabajar. Aproveche eso, quizás no es lo que está esperando, pero aprovechelo porque no sabe si esa es la puerta que se está abriendo para algo mayor. Los grandes, los que han permanecido, se generaron a veces en crisis y pasaron por crisis. Por superar la crisis es que permanecen. ¿Sabe? Cuando se habla de desempleo y de una caída económica, Amazon está contratando 100,000 empleos. 100,000. Porque el e-commerce que ellos están manejando, saben que esa es la manera de permanecer, de entrar. Entonces estamos hablando de desempleo. Cuando todo el mundo se queja y se lamenta, esta gente está contratando 100,000 empleos. Algo está viendo Jeff Bezos que no ven los demás. Y precisamente Jeff Bezos viene de judíos. Así que nosotros, ¿qué nos cuesta también unirnos al Señor para ver todas las cosas que sabemos que podemos hacer? Que hay que correr riesgo, indudablemente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron haciendo a Él las cosas que nadie había hecho, los fariseos dijeron que Él echaba fuera a los demonios por Beelzebú. Es fácil acusar a la gente. Es fácil cuando alguien está haciendo algo diferente a lo que hacemos comúnmente los demás y le acusamos. Los fariseos, para justificar su incapacidad, su malestar y la incomodidad que le estaba generando el que Jesús estuviese haciendo milagros y echando fuera demonios, vinieron y lo acusaron y dijeron que le estaba echando fuera demonios a causa de Beelzebú, que era por Beelzebú. Y ahí es donde él le dice que si él le echa fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Le pregunta. ¿Por quién lo echan los hijos tuyos? Ellos serán tus jueces, le dice él. Así que le dice, mira, puedes hablar contra mí todo lo que tú quieras, dijo Jesús, pero contra el Espíritu Santo no puedes hablar nunca. La blasfemia, eso no se te perdonará. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo aclaro, es no recibirlo a Él. No es que digas cualquier cosa, es no recibir al Espíritu. Porque eso es lo único que te da salvación. Entonces, cuando nosotros estamos allí y estamos leyendo esto, ¿verdad? Mateo 8, Jesús le dice a los fariseos, le dice que tengan cuidado con lo que hablan. Dice, porque de toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta en el día del juicio. Mirad bien cómo habláis. Porque de toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta en el día del juicio. Porque por ella seréis justificados y por ella seréis condenados.
Entonces, ¿qué estamos hablando nosotros en el momento crítico? Eso evidencia qué es lo que llevamos por dentro. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Si te quejas o de verdad sales a luchar y a vencer todo esto, o a cambiar o a aceptar que Dios quiere hacer algo grande contigo. ¿Qué es? Reflexione usted un momento. ¿Qué habla usted en el momento crítico? ¿Qué habla usted en el momento de la discusión, en el momento de la ira? No es simple y llanamente, no le juzgo a usted por levantar la voz, sino por las palabras. La palabra que sale, ¿puede edificar con eso o no? Hágase esa pregunta, reflexione, porque eso es lo que te va a ocurrir, eso es lo que te va a pasar. Dice mi Biblia entonces que Jesús se levantó del lugar donde estaba durmiendo, se paró en el bote. Y quiero que aprendas entonces a declarar las palabras correctas. A hablarle a la crisis, a hablarle a la situación que tienes, al problema. Como suelen decir por allí, no le hables a Dios de tu problema. Él lo conoce, Él lo sabe. Y conoce cuál es la magnitud y el origen y todo. Todo eso está delante de Dios. Háblale a tu problema del Dios que tienes tú. Pero a veces nos cuesta porque no tenemos comunión, no sabemos cómo presentarlo, no sabemos cómo resolver el problema, no sabemos cómo salir adelante. Jesús se paró en el medio de sus discípulos, en el medio del bote, y entonces dijo al mar: calla, enmudece. Y solo en paz y en silencio tú puedes pensar y analizar lo que tienes que hacer. Porque, ¿qué es lo que tienes que callar? ¿O qué es lo que está ocurriendo? La crisis está hablando a tu mente. El problema, la pandemia y todo está hablando a tu mente. Y tú estás escuchando. Tú te estás guiando por ella. No puedes levantarte, te vas a morir, va a pasarte esto. Todas estas cosas te las meten aquí en tu cabeza. El dólar subió, no hay gasolina, el gobierno sigue, nadie puede quitarlo, nadie va a ayudarnos, todo es negativo. Entonces tienes que aprender a callar esas voces. Decirle a esas voces negativas que estás escuchando que se callen. La voz de tormenta que tienes dentro en tu cabeza, que se callen, que enmudezcan, que no hable, que de ahora en adelante es la palabra de Dios la que está en ti. Que no hay crisis que no pueda ser superada, que no pueda ser aprovechada para algo bueno. Que se presentó, hay que cambiar. Voy adelante, voy seguro, voy en la certeza. Tienes que pasar ese switch y no dejar que esas voces sigan hablando. Me dio risa inclusive algo que vi en las redes sociales que decía que ya venía la vacuna y que la vacuna tenía que ser probada primero en los políticos. Primeramente los políticos. Y lo segundo en la que se debería probar la vacuna era en los periodistas, por la cantidad de noticias negativas que suele salir. Y sorprendentemente, a usted como que le llama más la atención escuchar algo malo y negativo que algo positivo. Vea las redes sociales, vea los noticieros y todo esto, a ver en qué se sustentan ellos. ¿Cuánto de positivo hay en eso? Aprenda a discernir, aprenda a escoger lo que escucha. Por tanto, aprender también a hablar. Tiene que aprender a apagar esas voces. Hay cosas que ni siquiera pierdo el tiempo oyéndolas o viéndolas, o no hago nada con eso. No voy a dejar que eso venga a cargarme a mí. Por eso tienes que saber con quién hablas, quién es el que te dice las cosas. Esas voces tienen que ser apagadas como las apagó Jesús. ¡Calla! ¡Enmudece! Y usted me dirá: pastor, pero yo no como con eso. Pruébalo y verás. Porque eso indica que tú le estás dando más valor
aquello que está aconteciendo, a tu propia fe, que puede cambiar la realidad. Mi fe, siempre le he dicho, no niega una realidad, mi fe la cambia. Y mi fe indica la forma de hablar. Mi fe me va a guiar en lo que yo tengo que decir. Así que dice allí en mi Biblia que en ese momento, cuando Jesús dijo eso, se hizo gran bonanza. Lea, versículo 39. En ese momento se hizo gran bonanza. Cuando tú callas esas voces, cuando tú apagas esas voces negativas, viene la bonanza que todavía no te has dado cuenta. Las cosas cambian. No sabes cómo, pero el pan rinde, se multiplica. El poco dinero que crees que recibe alcanza para todo. No falta en tu casa. De repente, milagrosamente comienzan a ocurrir cosas que no te explican, solo que a veces se hacen tan normales en nosotros que no nos damos cuenta. Pero como suelo decir, tú respiras, ¿verdad? Tú respiras, te vistes, comes, te sostienes y todo, y eso no es la mano de Dios. Viene la bonanza, señores. Vienen las grandes cosas. Pero tienes que conocer a Jesús. Tienes que mantener una relación con Él. Tienes que tener comunión, tienes que orar, tienes que conocer la palabra, tienes que profundizar con Él, tienes que entender que no hay una situación que se genere en tu vida que Él no tenga el control. Y si tú sabes humillarte delante de Jesús, Él entonces sabrá abrir la puerta y darte la palabra correcta para que tú des los pasos correctos y tengas la solución, tengas la salida, tengas lo que estás esperando, pero tienes que conocerlo, porque sabes una cosa que pasó con sus discípulos. Se habían montado con Él, lo seguían a Él, lo despertaron y no sabían por qué lo estaban despertando. No sabían quién era el que estaba allí con Él, porque ellos dicen allí: ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este que el viento le obedece? ¿Quién es este que el mar le obedece? No sabes a veces. Por eso, cuando llega la crisis, no sabes a dónde ir, porque no lo conoces, no tienes intimidad con Él, no sabes realmente qué esperar de Él, no sabes lo que va a acontecer. Y si no lo sabes hacer, te vas a morir con la crisis. Señores, es necesario que la crisis venga a veces a nuestras vidas. Ella es la que se va a llevar una cantidad de cosas que tienen que ser quitadas en nuestras vidas. Las palmeras, cuando soplan los huracanes a orilla de mar, ellos van a arrasar con todas aquellas ramas que están podridas. Va a permanecer el árbol que está bien sentado. Y si nosotros somos como el junco, nos vamos a doblar, pero nos vamos a enderezar. O como las palmeras que suelen habitar, que suelen crecer en las orillas del mar, que pegan los huracanes. Y el huracán no va a sacar esa palmera, no la va a sacar, a no ser de que su raíz esté débil. Tú necesitas entonces tener una fuerte raíz con Jesús y verás que vas a permanecer, edificar sobre la roca fuerte para que cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando venga el río y pegue y golpee con ímpetu, entonces nosotros permanezcamos porque estamos edificados en la roca fuerte. No importa las crisis de aquí en adelante, cada vez que se presente un problema, entiendo entonces que debo cambiar algo y seguir adelante, y que lo que viene y lo que está más adelante es victoria, es gloria, es algo grande, es algo bueno que Dios hasta ahora tiene para mi vida y que yo no me había dado cuenta, pero que de aquí en adelante, cada vez que se complique algo, cada vez que tengo un problema, yo lo voy a solucionar según la palabra de Dios, voy a salir adelante y eso va a mejorar, eso va a cambiar, esto que estamos viviendo va a cambiar, va a ser superado y viene entonces de parte de Dios lo que hemos anhelado. Pronto veremos las grandes cosas. He dicho, se van a poner las cosas fuertes, se van a poner las cosas color de hormiga, pero prepárate porque viene algo grande de parte del Señor. Pronto este país verá la luz de Cristo, verá la libertad, verá lo grande, verá y volverá a ser un pueblo totalmente libre y de Cristo Jesús.
Las crisis son necesarias. Te van a limpiar, van a evidenciar todas estas cosas. Y servirán inclusive para luego contar todo lo que aconteció y cómo lo superamos. ¿Sabe una cosa que solía hacer el Señor? Cuando Josué está a la cabeza del pueblo que debe entrar a la tierra prometida, le dice que los sacerdotes van a ir delante y los que cargan el arca tienen que meter el pie en el río Jordán. Y cuando metieron el pie, se detuvo el río, se hizo una pared. Y como el río corría hacia allá, todo aquello quedó en seco y el pueblo pudo pasar en seco. Después que pasaron, dijo el Señor: Josué, manda a los principales de las tribus y cada uno tome una piedra y hagan un monumento de 12 piedras y quede allí el monumento en señal para que la descendencia, tus hijos, sepan lo que hizo el Señor en ese momento. Así que no podemos perder la memoria del momento crítico que aprendimos a superar, porque esa es la evidencia de que mi Dios obró, de que mi Dios hizo. Así nosotros también saldremos de esto y daremos testimonio de que fue Dios quien nos sacó de todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Allí donde está, pídale al Señor que sea Él mostrándole el camino. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias porque te plació, Señor, entregarnos el reino. Solo que ahora nosotros, a ojos cerrados, queremos ver sin abrir nuestros ojos. Despiértalos, ábrelos, Señor, como Eliseo en aquel momento, cuando comenzó a ver los ejércitos que le rodeaban y se preocupó de forma tal que no hallaba qué hacer. Y dijo en ese momento que le quitarían la vida. Y Eliseo clamó a ti y te pidió, Señor, que le abrieras los ojos para que viese que los que estaban con ellos eran más que el enemigo que le rodeaba. Y así lo hiciste y aquel hombre pudo ver todo aquel valle y todo aquel monte lleno del ejército que tú tenías a su alrededor. Así yo te ruego hoy que seas tú abriendo los ojos de los que escuchan este mensaje para que puedan ver ellos la salida, las oportunidades que también hay, que no solamente la crisis la pueden ver. Y hasta donde yo sé, Señor, tú dices en tu palabra que lo que nosotros podemos ver es temporal, que tenemos que ver lo que no se ve, pues lo que no se ve es eterno. Así que abre los ojos de todo tu pueblo para que puedan ver la eternidad. Y viendo la eternidad, tengan la certeza de que viene lo grande y que viene la victoria de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Él está al frente, que Él va a la cabeza del ejército y que hasta ahora no se conoce ni se conocerá nunca que mi Señor haya sido derrotado. Pues el día que murió en la cruz, al tercer día, conforme a tu palabra, fue resucitado. Y en Él, todos nosotros, los que creemos en su nombre y lo hemos recibido en nuestro corazón, sabemos que también hemos sido resucitados con Él. Glorifícate, Señor. Glorifícate y cúmplase tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde. Dios les bendiga.